El escritor japonés Haruki Murakami se preguntó por qué la gente tiene que ser tan solitaria. ¿Cuál es el sentido de todo esto? Millones de personas en este mundo, todas ellas deseando, buscando a otros para sentirse satisfechas, pero al mismo tiempo alejándose. ¿Por qué? ¿Fue acaso la Tierra puesta aquí para alimentar la soledad humana? La gente está pasando más tiempo sola que en cualquier otra época. Se calcula que por cada hora de salida con amigos pasamos 7 horas delante de una pantalla, y el número de personas que dicen haber ayudado o haberse preocupado por alguien fuera de su círculo social se ha reducido más de un tercio. E incluso en países como Japón se dan fenómenos como el hikikomori, que significa literalmente abandonar toda vida social y encerrarse. En respuesta, tanto en Reino Unido como Japón se han creado ministerios para la soledad. Mientras que, por otro lado, la mercantilización de la soledad se ha interpuesto. Empresas de inteligencia artificial, como Character, que cuentan con millones de usuarios, aseguran que sus consumidores pueden pasar un promedio de 2 horas al día charlando con su amigo o amiga virtual. Sin embargo, ¿podemos confirmar que realmente se trate de una pandemia de la soledad? Para encontrar la respuesta, como siempre, debemos viajar al pasado. Mientras que en los años 30 y 50 el aislamiento social se consideraba una pesadilla que no se le deseaba ni a tu peor enemigo, sabemos que el fin de la socialización empezó en los años 70. El sociólogo Robert Putnam, en su libro Solo en la bolera, afirma que documentó cómo los grupos sociales y las organizaciones se iban reduciendo, llegando a ser en ocasiones casi inexistentes. Putnam apunta a un claro culpable: la llegada de la televisión a la mayoría de los hogares, ya que entre 1965 y 1995 una familia promedio se podía pasar 2.000 horas anuales viendo la televisión. Pero antes que nada, hay que aclarar que la soledad y sentirse solo no es lo mismo. Sentirse solo está bien. El neurocientífico John Cacioppo, dedicado al estudio de la neurociencia social, trata de entender cómo la soledad y el aislamiento social impactan en nuestra salud mental y física, demostrando que la falta de conexión social puede tener efectos negativos sobre el sistema inmunológico, la salud cardiovascular y la función cognitiva. Aunque no es intuitivo, el dolor y la adversidad de la soledad, de sentirse aislado de los que te rodean, también es parte de una maquinaria de alerta temprana biológica para alertarte sobre amenazas y daños a tu cuerpo social, que también necesitas para sobrevivir y prosperar. Además, tenemos que preguntarnos qué experimentos se han realizado para comprobar los efectos que la soledad tiene sobre nosotros. Uno de los experimentos clásicos es el paradigma Cyberball. Este experimento consiste en que los participantes se lanzan pelotas unos a otros, pero en realidad el resto de jugadores son bots controlados por el programa de los investigadores. En este caso, el grupo control recibe la pelota de forma continua, mientras que el grupo experimental deja de recibir la pelota tras unos lanzamientos iniciales. Los resultados mostraron que los participantes que fueron excluidos socialmente reactivan regiones como el córtex cingulado anterior, la misma área asociada con el dolor físico. Además, en otros experimentos, aunque con resultados mixtos, se ha intentado comprobar si el paracetamol, un supresor del dolor físico, puede reducir el dolor emocional. Para ello, a un grupo se le dio paracetamol y al otro un placebo, y al cabo de las 3 semanas se midió la actividad de los dos grupos mientras estos realizaban una tarea de exclusión social. Se comprobó que en el grupo del paracetamol mostraron menor actividad en las regiones asociadas al dolor emocional. Pero espera un momento, no vayas corriendo a tomar paracetamol cada vez que te sientas mal, porque, como he dicho, a pesar de que los circuitos cerebrales entre el dolor físico y el emocional comparten vías similares, en otros estudios no han encontrado que los efectos del paracetamol sean significativos. En nuestra época, al igual que la televisión tuvo sus efectos, parece ser que la revolución tecnológica también está teniendo los suyos. Han pasado 18 años desde que Steve Jobs anunció el primer iPhone, y el apodado DJ de la filosofía, Jung-Chul Han, afirma que nos encontramos ante una nueva crisis, a la que ha bautizado como el enjambre social. Este fenómeno lo describe como una masa sin espíritu, formada por individuos aislados, sin perfil propio, sin un nosotros. Y aunque el hardware es una cuestión importante del problema, realmente solo representa un medio para alcanzar un fin. Y es en realidad el software y el diseño de algoritmos inteligentes lo que podría explicar esta tendencia de aislarse socialmente, ya que el problema no es lo que se hace con el teléfono, sino más bien las cosas que se dejan de hacer. Además, es importante preguntarse qué tan resistentes somos los seres humanos a la soledad. ¿Podremos engañar a nuestro cerebro para creer que realmente está cubriendo sus necesidades sociales básicas? La investigación parece indicar que no.
ya que el mejor predictor de salud física, el bienestar y la longevidad futura es el número y la calidad de las amistades cercanas, mientras que factores más convencionales como la dieta, la obesidad, el consumo de alcohol y la calidad del aire ocupan un lugar mucho más secundario. Es por ello que en relación a la neurobiología de la soledad, entre todos los circuitos, la red por defecto destaca, ya que tiene una relación muy fuerte con la percepción de la soledad. Esta red, como ya expliqué en un vídeo anterior, es la parte del cerebro que se activa cuando no estamos enfocados en el mundo externo y está involucrado en reflexionar sobre uno mismo, pensar en otras personas, imaginar sus pensamientos e intenciones. Sin embargo, en las personas solitarias, las diferentes partes de la red por defecto trabajan juntas más intensamente de lo normal y, en consecuencia, las personas solitarias tienen mayor tendencia a tratar a sus animales como si fueran humanos o incluso a formar relaciones emocionales intensas con personajes ficticios. Otro estudio, muy interesante, encontró una actividad similar en la sustancia negra relacionada con la producción de dopamina entre adultos jóvenes que experimentaron 10 horas de aislamiento social o 10 horas de ayuno, lo que respalda la idea de que la soledad es un estado que motiva a buscar interacción social, de manera similar a como el hambre motiva a buscar alimentos. Además, desde hace mucho tiempo se argumenta que dado que los humanos deben depender de los demás para sobrevivir, sentirse solo o menos seguro socialmente es similar a sentirse amenazado o vulnerable, lo que puede causar un estado de hipervigilia en individuos solitarios y resultar en un sueño de peor calidad. De alguna forma se nos ha olvidado socializar, ya que en una encuesta se muestra como la mayor fuente de ansiedad entre los jóvenes fue no saber qué decir o cómo interactuar en ambientes sociales. Tal vez nuestra preferencia equivocada por la soledad podría surgir de una ansiedad desproporcionada a que las personas no estén tan interesadas en nosotros como creemos, cuando en realidad las interacciones sociales no son tan imprescindibles como creemos. Esto se debe principalmente a uno de los 6 principios de la persuasión que propone el psicólogo social Robert Cialdini, el llamado principio de la reciprocidad. Si le dices hola a alguien, normalmente te responderá con un hola, y si le haces un cumplido a alguien, normalmente te dará las gracias. Sin embargo, las redes sociales distorsionan nuestra percepción del mundo y por lo tanto de las personas, haciéndonos adoptar una visión más negativa acerca de cómo es en realidad la persona promedio. Y en consecuencia se han generado diversos grupos en respuesta que sostienen la idea de que nadie te aceptará si no cumples ciertos estándares. Estas comunidades promueven ideas que carecen de un respaldo estadístico sólido, ya que el problema radica en que las redes sociales amplifican los casos extremos y refuerzan nuestros sesgos cognitivos. Por eso, es crucial cuestionar los discursos fatalistas que circulan en estos espacios y recordar que la percepción construida en Internet rara vez refleja la realidad.